La Facultad de Derecho en el campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Les damos la más cordial bienvenida a el foro La Investigación Jurídica y su Utilidad Práctica. Esta tarde nos acompañan como integrantes de este foro el doctor Roberto Lara Chagoyán, profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Bienvenido. También se encuentra con nosotros el doctor José Pablo Abreu Sacramento, director regional del Departamento de Derecho de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. Bienvenido. La doctora Lucely Carballo Solís, secretaria académica de nuestra facultad. El doctor Rubén Sánchez Gil, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cedemos el uso de la voz al doctor Rubén Sánchez Gil como moderador de este foro académico. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer que nos acompañen en esta ocasión, en esta charla, en este foro, en el que de verdad estamos de manteles largos porque nos acompañan pues tres distinguidas personalidades que presento en orden alfabético. Comenzamos con el doctor José Pablo Abreu Sacramento, que es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, maestro en Filosofía y Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Entre su experiencia profesional ha sido asesor parlamentario, funcionario judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultor independiente, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es director regional del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México. La doctora Lucely Carballo Solís es doctora en Derecho, maestra en Derecho con opción en Penal, especialista en Penal y licenciada en Derecho por esta Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es integrante del cuerpo académico Visión Multidisciplinaria y Tridimensional del Derecho. Es coautora de libros de muy diversas perspectivas, especialmente en materia penal, sobre violencia familiar, sobre criminalidad, sobre proceso penal acusatorio y diversos artículos en revistas arbitradas e indexadas. Y el doctor Roberto Lara Chagoyán, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y quien se ha desempeñado, entre otros cargos, como director en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, como asesor en el Consejo General del IFE y como secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, y también autor de distintas obras académicas y artículos científicos. Este es un foro que va a tener una dinámica pues, muy particular y fuera de lo tradicional, contra lo que se espera en una mesa panel, en que haya un lapso de tiempo por el que cada ponente exprese lo que mejor le parezca sobre un determinado tema y demás. Queremos que sea una conversación, todos queremos que sea una conversación abierta, franca, un diálogo en el que ustedes puedan participar y conversar con quienes se encuentran en la mesa, en nuestros distinguidos invitados, sobre sus pareceres, sus experiencias, lo provechoso que les ha sido la labor académica y la investigación jurídica. Creo, y con esto pues vamos a abrir las hostilidades, ¿no? Creo que muchos
especialmente cuando cursamos la facultad, tenemos muchísimos prejuicios sobre la labor académica y en particular la investigación jurídica. La vemos como una labor que carece de relevancia o que se trata de meros ejercicios especulativos con afanes más para cultivar egos o para llenar currículum sin sentido, ¿no? Pero realmente esto no es así o no tiene por qué ser así, ¿no? Que también lo podemos poner de esa manera. Nos exponemos a muchísimos lugares comunes como aquel que seguramente ustedes han escuchado de que se aprende más en una hora en los juzgados que, no sé, escuchando una cátedra o viendo una conferencia o leyendo a Robert Alexi, ¿no? O alguno de estos de nuestros superhéroes académicos o superheroínas académicas, ¿no? Pero y sobre eso queremos que verse esta plática. Creo hay muchas vertientes que nos puede aportar a nosotros la investigación jurídica, en lo personal quienes lo hacemos, que puede aportar la investigación jurídica a quienes practican el derecho, en fin, y yo pues aventaría la primera piedra pues en este sentido de qué tan cierto puede ser eso de que se aprende más en una hora en el juzgado que en la vida académica. Quien quisiera. ¿Quién quiera? Bueno, pues antes que nada pues quisiera agradecer la invitación al doctor Rubén por la iniciativa de hacer este foro, que realmente es primera vez que se da en este formato, con esta temática. Y pues muchas gracias, Rubén, por haberme tomado en cuenta para participar, porque dijo grandes personalidades, creo que lo dice por ellos tres, ¿verdad? Porque yo soy del bajo mundo, como siempre he dicho. Gracias por la invitación, y pues es un honor para mí el compartir esta mesa con mi compañero de trabajo, que es mi amigo Rubén, y con dos grandes personalidades como el doctor Roberto, y doble honor compartir la mesa con José Pablo, que hace algunos años fue mi alumno. Lo tengo que decir, lo tengo que reconocer, me tuve que pintar las canas, pero bueno, mi manera. De verdad, es un verdadero honor el ver cómo ha crecido, y algún día ustedes igual estarán así, porque esa es la tarea de los profesores, que nuestros alumnos crezcan y que nos superen. Y ese es el mejor ejemplo que tener aquí a José Pablo. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tarde, maestros, amigos, compañeros, muchas gracias por su presencia. Bueno, pues ante la pregunta que plantea el doctor Rubén, ¿se aprende más en los juzgados que en las aulas? Podría establecer como una hipótesis alternativa, hablando de investigación, que sí, pero depende. ¿Por qué? Pues yo había preparado un speech para no perderme, ¿verdad? Una orden para no perderme, pero ya nos sacó de control aquí el doctor, que le encanta hacer esto, ¿verdad? Pero bueno, bien. Sí, pero no, sería mi respuesta. ¿Por qué sí? Porque todavía habemos algunos abogados formados en derecho desde la perspectiva juspositivista del derecho, que el derecho solo lo comprende lo que dice la ley, lo que establece la norma y los códigos. Y en ese sentido, podríamos establecer que aprendemos más en el juzgado que en las aulas. ¿Por qué? Porque al final del día, cada uno de nosotros podría estudiar su código en su despacho y aplicarlo en el momento procesal oportuno. ¿Y por qué no? Porque habemos otra generación de abogados que ya nos estamos preocupando por otras vertientes y por entender que el derecho no es un conjunto de normas como siempre nos han dicho. ¿Y qué es lo importante de estos foros? Lo importante es darnos cuenta de qué estamos aprendiendo. Y no para el efecto de criticar al de enfrente, sino para el efecto de
volvernos nosotros gestores de nuestro propio conocimiento y poder ubicar cuál es el problema real por el cual los egresados en Derecho piensan que aprenden más en la calle que en el aula. Y aquí yo voy a plantear el primer problema. ¿Cuál es el primer problema, hablando de un foro de investigación? ¿No? Y el problema podría decir, uno, ausencia de conocimientos y habilidades del estudiantado y la planta docente para investigar. Me atrevo, porque en la academia todo se vale, ¿verdad? Esa ausencia de conocimientos para investigar nos lleva a poder establecer esta problemática que resumo en 4 factores. 1. La falta de formación en la investigación desde la licenciatura. Y en ese sentido, no asumimos el rol que nos corresponde para buscar nuestro propio conocimiento. Estamos acostumbrados a que el docente que tenemos enfrente nos lo dé todo y mascadito. Entonces, tenemos que tener ese interés por aprender, por ser mejor y por ser un experto en el área en el cual me quiero desempeñar. Y para eso la investigación es muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que formarme y investigar y buscar mi propio conocimiento. La facultad no ha sido omisa en ese tema y por eso en el plan de estudios actual, además de la asignatura de metodología jurídica de la investigación, ya tenemos la obligatoria de los elementos de investigación, además de 2 optativas, ¿verdad? Porque no podemos ser omisa ante esta problemática. Otro factor que incide en esto es la falta de tiempo o de pericia para incorporar las tendencias globales actuales en los planes de estudio. Esa falta de tiempo o de pericia para incorporar las tendencias actuales en los planes de estudio impactan en que los estudiantes no saben problematizar. Y no saben problematizar porque no tienen el qué. Entonces, ¿cómo busco un problema de algo que desconozco? Y por eso, luego nuestro aprendizaje no se vuelve pertinente o nuestra investigación no sirve para nada. Porque lo único que sé, lo único que conozco es la ley y solo me atrevo a proponer reformas de ley, derogar artículos, aumentar delitos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en los trabajos de investigación. Un tercer factor de este problema es la falta de vinculación del alumnado con los grupos de investigación o los cuerpos de investigación de una facultad. Todo tiene que estar articulado de tal manera que se pueda generar la competencia en el estudiante para aprender a investigar y tener una metodología que pueda llevarte o a realizar una tesis o a obtener tu propio conocimiento para resolver un problema. Y finalmente, el otro factor que me atrevo a decir para cerrar esta mi primera intervención es la ausencia de tutores que también sean investigadores. ¿Por qué? A veces no solo no saben investigar, sino que nos confunden. Nos confunden o nos enseñan mal. Esto es un problema. Hoy por hoy la facultad está tomando también cartas en el asunto en eso, y es por eso pues que está esta mesa, y es por eso la incansable labor del doctor Rubén de traer a grandes personalidades, de generar mesas de debate y de trabajar en el Centro de Investigaciones de la facultad, en la cual se está trabajando diversos proyectos de investigación. Gracias. Entonces, tenemos diversos doctores que tienen líneas de investigación diferentes, pero todavía nos falta. ¿Qué nos falta? Nos falta vincular ese trabajo académico del investigador en la formación de recursos humanos. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan aprender a buscar su propio conocimiento o buscar sus problemas para temas de investigación. Por eso es muy importante identificar cuáles son las políticas universitarias de la universidad pública para efectos de fortalecer el trabajo de investigación. Y que podamos decir hoy por hoy que podemos aprender en 1 hora de clase o en 1 hora en el juzgado. Gracias.
tardes a todos y a todas. Gracias, Rubén, por la invitación. Es un honor estar en esta tierra, en esta ciudad tan hermosa, en este ambiente, en este casi otro país, que es Yucatán. Me fascina estar por acá y los saludo de veras con mucho respeto a todos y a todos los alumnos. Bueno, tratando de responder la pregunta de Rubén, yo voy a ser un poco más contundente. Yo voy a decir que no, definitivamente no. Porque podemos empezar con un depende, ¿no? Si se depende más en un minuto, en una hora en los juzgados, o en una cátedra, o en un seminario de investigación. Me parece que la pregunta es provocadora y pretende un poco hacer esto, ¿no? A ver, primero son dos saberes diferentes. Uno tendría que decir, ¿qué tipo de saber? La pregunta puede ser tramposa si fuera el mismo saber, porque saber derecho es muy amplio y es muy ambiguo. Saber practicar el derecho, resolver un problema, llevar una demanda, dialogar con un juez, discutir en una audiencia, ese es un tipo de saber, una habilidad determinada. Y otro saber distinto es el saber más de corte científico, indagador, especulativo, que busca hipótesis, que busca nuevas soluciones. Yo les diría que, a pesar de que son saberes distintos, no debemos perder de vista que para llegar a ese minuto de juzgado, o a esa hora en el juzgado, todo lo que hacen ahí partió desde hace mucho tiempo de investigación. Es decir, la investigación, si vemos esto como un árbol, la investigación y el tronco, la investigación viene a ser el tronco y las raíces de ese árbol. De ese árbol va a haber muchas ramas. Una rama va a ser la práctica del derecho, otra va a ser la jurisdicción, otra va a ser la investigación en sí misma, otra va a ser la asesoría de empresas, qué sé yo, muchas ramas que puede tener esa base científica que algunos llaman dogmática jurídica, otros llaman ciencia del derecho, otros llaman jurisprudencia en sentido amplio, y esas bases de ese árbol, esas raíces, insisto, dan muchas ramas. Entonces, parece engañoso, parece curioso, pero yo le voy a contestar a esa persona que me dice, mira, yo sé más que tú porque yo sí saco una queja o hago un incidente o logro un embargo, ¿me explico? Logro un beneficio para mi cliente en un minuto y tú haces un libro y duras 2 años y no resuelves nada. Bueno, yo le he dicho a esa persona, para que tú ganaras esa demanda, para que tuviéramos el concepto de audiencia, para que tuviéramos el concepto de medida precautoria, etcétera, hubo muchos años y mucho trabajo de investigación de personas que ya no conocemos, ¿no? La frase me la voy a robar de Newton. Dice Newton que nosotros estamos parados en los hombros de los gigantes. Los litigantes, los jueces, los actuarios, la gente que está en un juzgado está parada en hombros de gigantes. Esos gigantes llegaron a ser gigantes por haber investigado, por haber trabajado científicamente el derecho, por haberse cuestionado, preguntado, contrastado, explico, por hacer un pensamiento crítico. Eso es lo que nos mantiene vivos. Por lo tanto, no creo, mi querido Rubén, que se aprenda más. Me parece que si es un aspecto cualitativo, ya dije que no es lo mismo, y si es cuantitativo, naturalmente que no, se aprende mucho más en un ensayo, en un libro, ¿de acuerdo? Porque eso nos puede dar, insisto, la semilla para hacer muchas demandas, y muchas audiencias, y muchas cuestiones prácticas. El trabajo estrictamente práctico, pragmático, que no lo desdeño, insisto, al contrario, para eso hacemos la investigación. Esa es la clave, ¿no? La investigación se hace para mejorar la práctica jurídica, si no, no tendría sentido. Quizás algunos critican a los investigadores, como bien decía Rubén, esa imagen del profesor con el traje sucio, manchado de café, y que huele mal, y que vive dentro de una biblioteca como un ratón apestoso. Pues claro, a nadie le gusta, ¿no? Pero si nosotros vemos al investigador como el que está pensando, proponiendo, discutiendo lo que se va a enseñar en una facultad, lo que queremos que los alumnos salgan a discutir en el foro, salgan a preguntarse y dejen de ser zombies, como decía la doctora, dejen de ser, bueno, a mí eso dice el Código Penal y es lo único que yo te voy a decir, es lo que dice el Código Civil y ya no discuto más, sino que tengan una mente abierta, crítica, etcétera. Eso es un poco de lo que se trata, ¿no? Hay un profesor argentino que se llama Martín Bomer, que ha trabajado mucho estos temas de la educación jurídica, y una de sus principales tesis es que la docencia, que en las facultades de Derecho del mundo, especialmente de Latinoamérica,
están más dedicadas a enseñar que a investigar. Y lo dijo también muy bien la doctora, eso provoca que contratemos más profesores de cátedra, bueno, así le llamamos en el TEC, profesores de tiempo parcial, ¿de acuerdo? Que son jueces, que son fiscales, que son abogados, que son notarios brillantísimos y que hacen muy bien en la universidad porque les enseñan pues más la realidad. Pero si pecamos de exceso de profesores de cátedra, de profesores de tiempo parcial, vamos a provocar o vamos a producir este egresado de un perfil estrictamente práctico con poca cientificidad en su pensamiento, con poco pensamiento crítico, ¿me explico? Y eso tampoco es bueno para la universidad. Dice Martín Momer, tendríamos que recordar que la universidad tiene dos vocaciones, la docencia y la investigación. Y uno de los ejemplos que él pone, y con esto termino, es muy ilustrativo. Dice, en la Facultad de Derecho, los que estamos de tiempo completo nos peleamos, en términos académicos, ¿no? Como ahorita. Es decir, discutimos, no estamos de acuerdo, nos planteamos una cosa, otra, diferente. Eso es lo normal en la academia. A veces la sangre llega al río. Ha pasado pasa en todas las casas universitarias, ¿no? Los egos se pelean, etcétera. Pero eso es muy sano para la crítica, para el pensamiento nuevo. Y dice Bomen, qué casualidad que en las facultades donde no hay investigación, el profe de civil es un abogado litigante, exitoso en el pueblo, y el profe de procesal civil que sigue es un juez, y resulta que se saludan muy amablemente afuera del aula, ¿cómo está? Se toman un café, felices, ¿no? Y luego uno se queda perplejo porque uno les dice una cosa muy distinta al otro, ¿me explico? Uno lo ve desde la judicatura y les dice cómo es el derecho desde el ámbito de los jueces, y el otro dice cómo debe ser el derecho en el ámbito de la práctica. Y el alumno dice, bueno, ¿y es que estos no se odian? ¿O no tendrían que odiarse, no tendrían que pelearse, no tendrían que discutir? ¿O cómo se llevan tan bien? ¿Me explico? Más allá del respeto, de las formalidades normales de la convivencia, el alumno se queda perplejo para decir, a ver, si se supone que mis profes están viendo puntos de vista distintos, entonces tendría que haber algo más que un teatro, ¿me explico? Todos somos buenos, todos somos hermanos, todos nos queremos muy bien, y todos enseñamos lo mismo, y no es cierto, no enseñamos lo mismo, enseñamos cosas muy distintas, contradictorias a veces, y eso es lo rico de la universidad. Me explico, que el profe de la mañana le diga A y el de la tarde le diga no A, y usted, ¿por qué no A? ¿Quién tiene razón? El derecho no es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? Estamos estudiando física, no es que acá les digamos que cuánto vale el metro y cuánto vale el centímetro y que alguien le diga mal, eso no es el derecho. El derecho es normativo, el derecho es opinable, el derecho es contestatario por naturaleza. Es muy válido que un profesor en la mañana les diga una cosa sobre el aborto y el de la tarde les diga lo contrario. Para eso venimos a la Facultad de Derecho, ¿o no? Y ustedes son los que van a encontrar su propio pensamiento, sus propias respuestas o sus propias preguntas. La investigación, dicen los que saben más que yo desde luego, no busca respuestas, busca buenas preguntas. Por eso el mejor investigador no es el que te resuelve la vida, es el que te cuestiona la vida. Por lo tanto, queremos que ustedes, los jóvenes y las jóvenes que van perfilados a poner en práctica lo que aquí aprendieron, lo que están aprendiendo en un juzgado, en un despacho, en una notaría, en una empresa, lo hagan con un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico solo lo da la investigación. Por lo tanto, sí, se aprende más investigando que estando una hora en un juzgado. Muchas gracias. Primero, igual, me uno a los agradecimientos de la invitación del doctor Sánchez y la doctora Carvalho, que están en la máxima casa de estudios del Estado, en este campus que no conocía, además, siempre igual, como que emociona, ¿no? Y, como decirle, además platicamos antes de entrar, pues también a quienes nos dedicamos a la academia nos emociona igual poder platicar con públicos distintos a los que durante la semana estamos en los salones de clase, ¿no? Entonces siempre es igual refrescante estar en estos espacios. Y yo, para pasar a la siguiente provocación del doctor Sánchez, únicamente añadiría, a ver, si identificamos al derecho como herramienta social, pues creo que
pues necesitamos gente que sepa operar esa herramienta. Entonces, a lo mejor pues estaría de acuerdo con esta parte de el sentido práctico de la operación es relevante. Pero pues sabemos en la historia de la humanidad que las herramientas van evolucionando, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambiaremos esa herramienta? ¿Cómo innovaremos esa herramienta? Ahí es donde creo que la investigación pues tiene una gran aportación continua al derecho. Platicábamos en la mañana, mientras esperábamos el avión, el doctor Lara y yo, y me comentaba que había una crítica al modelo de educación basado en competencias cuando se descuidaban otros aspectos, uno de ellos el pensamiento crítico que acaba de mencionar, porque pues únicamente pues, generaríamos gente que pudiera maquilar, manufacturar, ¿no? Operar en un sentido básico el derecho. Pero pues, el derecho para evolucionar pues, requiere de esta aproximación crítica. Yo me imagino pues, en esta metodología de investigación y aplicación a la práctica jurídica, pues a un abogado litigante que se dedique a hacer cuestiones estratégicas, litigio estratégico, que requiere de una investigación vasta para generar una pregunta distinta al juzgador, a la juzgadora, y traer de otros horizontes, de otros países, argumentos novedosos que permitan pues, cambiar la discusión en el juzgado. Si todas y todos nos educáramos como licenciadas de Derecho en los juzgados, ¿no? Pues creo que tendríamos los mismos argumentos, las mismas soluciones, ¿no? Y poca innovación para una herramienta que busca ordenar a la sociedad, y es una sociedad que evoluciona, ¿no? Entonces creo que quedaría obsoleta la herramienta del derecho. Muchas gracias a Lucely, José Pablo y Roberto por sus expresiones. Yo quisiera comentar algo en relación con sus tres participaciones. El énfasis en la investigación que se da precisamente en las facultades. En esta, no voy a dejar de decirlo, ¿no? En esta y en general en la formación jurídica, que si bien no busca crear personal académico, sí importa habilidades y competencias, vamos a decirlo, que pueden ser utilizables y que pueden ser muy provechosas en el ejercicio profesional. Ahí dejaré este comentario porque lo retomaré en otro momento. Lo que señalaba Roberto en torno a la raíz de lo que aplicamos en los tribunales es investigación, es cultura jurídica, ¿no? Vamos a ponerlo así a grandes rasgos. Creo que hay dos ejemplos, corríjanme si no les parece, que ponen esto de manifiesto. Uno es la concepción de los derechos fundamentales. Desde los años 70 en Alemania se discutió muchísimo. Carbonell lo refiere en su libro, el conocido de Carbonell, sobre las diferentes concepciones de derechos fundamentales, y hay 4 o 5 teorías sobre los derechos que determinan diferentes resultados en la aplicación de los derechos fundamentales. Es decir, mi juicio de amparo va a tener una sentencia estimatoria o desestimatoria según la manera en cómo estoy entendiendo los derechos fundamentales, y esto deriva de una investigación, una discusión, etcétera, y en particular la perspectiva de género. Creo que, por ejemplo, nos ha puesto de relieve que y hay una tesis de la primera sala en ese sentido, que la perspectiva de género es tridimensionalismo puro, es hacer un valor que está traducido en la norma y realizarlo en los hechos, ¿no? Pues ahí tenemos estos 3 elementos del fenómeno jurídico, el axiológico, el normativo y el real. Que viene a cuento por esta preparación que esperamos que la universidad
pudiera precisamente para crear estas competencias, ¿no? Finalmente, el pensamiento crítico es una competencia, o puede considerarse como una competencia. Y esto iría a mi siguiente provocación, ¿no? Mi siguiente provocación en el sentido de, a mí, como profesional del derecho, que pues, mañana quiero ejercer, quiero tener una carrera, ¿qué me da el que yo investigue o el que yo fomente esto? O que tenga esta vertiente investigadora, y creo que ustedes tres son muy representativos de esta situación, porque tienen una carrera académica importante, pero también han tenido una práctica profesional relevante. Lucely en el despacho, en la vida, en el derecho penal, José Pablo en el ámbito electoral, y Roberto, que se diga, en el máximo tribunal de nuestro país. Entonces, para mi trabajo cotidiano, para mi actividad, pues está muy bien que haya una cultura jurídica, que escriban cosas y todo esto, pero pues, lo que me sirve a mí, si finalmente no quisiera yo dedicarme a una carrera académica, no quiero ser SMI, no quiero dar clases en una universidad, o de vez en cuando, pues para orearme, darme baños de juventud, ¿no? Que también de vez en cuando, ¿no? O pues para hasta si quieren por ego, ¿no? Porque digan que pues, doy clases alguna vez y que soy muy bueno. Entonces, pero ¿de qué me puede servir en mi práctica profesional la investigación jurídica que yo realice? José Pablo, por favor. A ver, les cuento un poco de la experiencia personal, ¿no? De qué me ha servido ser investigador. Y de entrada, a lo mejor, pues algunas cosas como que muy obvias, que yo no sabía que iban a ser, ¿no? Pero que como consejos para la vida profesional. El estudiar un doctorado a mí me abrió las puertas para poder ser asesor legislativo, asesor judicial, ¿no? en la Ciudad de México. En definitiva, ¿no? En la lectura del currículum se enfocaron en mi doctorado y en dónde lo había realizado y cuál fue mi tema de investigación. Entonces, para una cuestión muy pragmática, ¿no? Es una puerta para el posicionamiento laboral. Dos, como estudiantes, el realizar investigación durante su licenciatura es una carta de presentación para posibles becas en universidades nacionales y extranjeras. El tener un artículo publicado, una ponencia presentada en un congreso, abre la puerta a becas, a admisiones en posgrados futuros. Entonces creo que dos cuestiones muy prácticas del por qué de dedicarse a la investigación. Pero bueno, quiero regresar a el punto que abordaba de la herramienta social y cómo la investigación me ayudó en mi práctica profesional legislativa. Les mencionaba, pues la herramienta tiene que irse modificando para ser más eficaz, ¿no? Para ser más eficiente en sus objetivos, y en ese sentido el proceso legislativo exige una metodología, y esta metodología exige investigar. La norma, la ley, busca resolver problemas sociales, y pues las y los diputados lo primero que quieren hacer cuando llegan es presentar iniciativas. ¿Por qué? Porque así se les mide en cuántas iniciativas se están presentando. Y pues tienen que identificar qué tipo de iniciativas quieren presentar. No voy a decir el nombre, pero hubo en la época que yo estuve en el legislativo un diputado que presentaba iniciativas que corregía errores de ortografía y redacción. No modificaba nada en la norma, únicamente modificaba la redacción de la norma, ¿no?
no creo que ese es el tipo de iniciativas que queremos que presenten nuestros legisladores. Y lo que tiene que entonces enfocarse es en identificar un problema social que tenga que modificarse, que tenga que ser intervenido. Y en esa pues, metodología de decisión de la problemática identificada y la respuesta que se debe dar, pues también hay que ser responsables. Entonces, había que identificar si el problema que se le presentaba, en este caso a mi diputado, pues era un problema que necesitaba ser atendido desde una reforma legislativa, o era una gestión, o era una negociación con otro órgano de gobierno que tenía que modificar sus reglas, y a partir de eso ir avanzando en distintas etapas del proceso legislativo. Pero hay una que creo que se vuelve muy relevante y que es, creo que la menos utilizada en nuestro país, que es la etapa post-legislativa. Una vez que se aprueba la norma, pues también hay que ver cómo esa norma impactó en el problema social que se quería resolver, y para ver si efectivamente esa norma fue suficiente o habrá que hacer otras adecuaciones. Entonces, en el proceso legislativo, pues a mí me ayudó muchísimo el tener una metodología de derecho comparado, el tener una metodología pues, de herramientas de investigación para aportar a los dictámenes, y en definitiva, pues los trabajos que hacemos algunos de los investigadores y las investigadoras buscan tener un impacto en el ordenamiento jurídico mexicano. Y en ese sentido, pues creo que la labor de la investigación, más allá de las publicaciones que hacemos, también buscan pues, aportar socialmente a la comunidad. Y en alguna ocasión en estas épocas de redes sociales, pues también me han contactado del Poder Legislativo para preguntarme de alguna de mis publicaciones y decirme, oye, queremos utilizar esta publicación en la exposición de motivos, no sé si tendrán más elementos de otros estudios de este tipo. Entonces creo que también, más allá pues de las publicaciones que hacemos al mercado laboral, pues les son útiles nuestras aportaciones en sus argumentos. Y perdón, nada más una última cosa. Recuerdo, bueno, más bien, algo que les insisto a mis estudiantes es: no crean que pues, las herramientas del salón de clases a veces parecen que se enfocan mucho en la labor jurisdiccional, pero como decía ahorita Rubén, estamos esperando que ustedes como estudiantes utilicen esas herramientas en sus argumentos. Es mucho más fácil que rompan el dique, digamos, presentándole argumentos novedosos a una juez o a un juez, que nos sentemos a esperar a que la juez o el juez pues lo haga de manera natural o por una pues iniciativa, digamos, tienen la obligación, ahora tienen la obligación constitucional, pero es mucho más orgánico que los argumentos se presenten desde la demanda, y para ello creo que las herramientas de investigación son muy útiles. Gracias. A ver, yo no concibo hoy un abogado que no investigue o que no estudie. No lo concibo. ¿Por qué? Porque se vuelve un técnico jurídico y no un abogado. ¿Por qué? He aprendido de mi experiencia, como decía Rubén, en la parte teórica, en la parte penal y en algún momento en la parte electoral también. He aprendido que la investigación es como las matemáticas, no nos libramos de ella, es transversal, ¿ok? Yo entré a Derecho para librarme de las matemáticas y no me he podido librar de ellas. Lo mismo sucede con la investigación. No concibo hoy un abogado que no investigue. ¿Por qué? Porque el abogado del siglo XXI tiene que tener otro perfil, o muere.
y no me dejarán mentir, algunos de ustedes que trabajan en despachos, que abogados de muchos años, con mucha experiencia y muy buenos en sus áreas, no se quieren parar en un juzgado. ¿Por qué? Porque el derecho ha cambiado y porque las formas de aplicar el derecho han cambiado. Entonces, no puedo concebir a un abogado ahorita que no sepa de argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque ya no puede aplicar solo el silogismo jurídico Barbara, Darí, para poder resolver sus asuntos. El abogado tiene que argumentar para convencer al juez. Y el juez tiene que justificar sus decisiones. Y para eso necesitan un componente teórico y un componente práctico. La teoría no está peleada con la práctica ni viceversa. ¿Por qué? Porque la teoría, la ciencia, el estudio y los resultados de investigación va a ser lo esencial de una resolución o lo que le va a dar validez a tu argumento cuando lo llevas a un tribunal. En ese sentido, es importante que tengamos siempre en nuestro ejercicio profesional una metodología. No podemos actuar por intuición y a ver qué pasa, ¿no? Inclusive en mi área, el penal, te dice no puedes ir de pesca a una audiencia. Tienes que ir ya con una teoría del caso establecida y no la puedes estar cambiando. ¿Por qué? Porque vas destinado al fracaso. En los años de experiencia profesional he aprendido eso, que la teoría no está peleada con la práctica y necesitamos actuar con una metodología y no con intuición para poder llegar a un buen puerto. Y en ese sentido tenemos que estudiar. Si no voy a hacer ciencia, sí la tengo que estudiar. ¿Por qué? A veces pensamos que el abogado solo sirve para litigar, porque las universidades públicas para eso nos forman, solo para litigar. Y por eso la mayor carga docente son abogados postulantes. Pero tiene que haber un equilibrio entre teoría y práctica para que la formación del estudiante tenga el componente de investigación de manera transversal, así como las matemáticas. Para que se dedique a investigar, netamente a investigar. ¿Qué va a hacer el investigador? Va a generar categorías que le va a servir al litigante al momento que lo va a llevar al tribunal. Va a generar etapas procesales que va a llevar al litigante. Pero también el investigador tiene que tener contacto con el que ejercita la práctica profesional. ¿Por qué? Porque si no, la letra se vuelve muerta, ¿no? Podemos tener un dictamen en el Congreso, un proceso de iniciativa chulísimo, con todas las etapas procesales, la metodología de técnica legislativa y demás, pero si el que lo realizó no aterrizó con alguien que lo practica y no conoció bien las necesidades, es decir, no hizo ese ejercicio investigativo, por eso tenemos muchas leyes que son letras muertas, porque son muy lindas, cumplen con todo el proceso legislativo, pero no son eficaces. Y la eficacia se analiza en la realidad social, cuando una norma no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no es eficaz, porque está construida mal desde un inicio. Por eso es importante que haya siempre ese equilibrio y siempre tendrá que haber una metodología en el ejercicio profesional de cualquier área, pero más en el derecho. En ese sentido, yo recuerdo en algún asunto hace algunos años, en un expediente de divorcio, en el cual el señor era médico, digo era porque ya murió, nunca escuchó su sentencia, nunca la escuchó. A este señor le quitan las hijas desde que estaban muy pequeñas y no le permiten verlas. El doctor no se contagia, el doctor se enferma de fibrosis quística y por eso tenía muchos problemas. Y él era pediatra del Seguro Social.
entonces se enfermaba cada rato por el debilitamiento de su sistema inmune y se enfermaba constantemente y le embargaron el sueldo, parte proporcional de aguinaldo, prestaciones y todo lo que le correspondía por ser empleado del Seguro Social. Nosotros en el despacho asesorábamos al médico y estábamos pugnando no por bajar la pensión, simplemente porque tuviera derecho a ver a sus hijas. Porque el señor no quería bajar la pensión, solo quería ver a sus hijas. El señor fue decayendo al grado que quedó en cama y murió. Y nunca vio a sus hijas. ¿Por qué? Porque no lo permitían, el procedimiento nunca lo permitió. ¿Por qué? Porque tristemente estaba en un juzgado en donde el juzgado era mujer y a la luz de la equidad de género, los hijos tienen que estar con la mujer y la mujer pues siempre tuvo la razón. Estoy hablando de hace algunos ayeres. Cuando nosotros en una apelación hablamos y definimos muy bien qué se entiende por equidad de género, le dijimos a la juez que el género podía ser masculino y femenino, y en este caso se estaba violando la igualdad de género del lado masculino. Y una serie de argumentos, pero en los cuales teníamos que estudiar qué se entiende por esto, por estos conceptos y estas categorías, y ponérselo en el ABC de la apelación para efectos de que lo pudiera entender la autoridad. Tristemente el señor falleció y nunca vio la sentencia, pero la sentencia fue a favor del señor. Y ordenaron que vea a las niñas el señor. Tristemente nunca lo logró ver. Pero, ¿por qué viene esto a colación? ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer un proceso de investigación, de establecer categorías y definirlas en la aplicación práctica del derecho. No solo era la aplicación de la norma, porque esto dice la norma y se aplica de esta manera, sino que tenía que tener un argumento suficientemente válido y persuasivo para que la autoridad pudiera entender, porque la autoridad tenía la mente corta y entendía que solo tenía que ser este concepto de un lado y no era de los dos lados. Por eso, muchachos, es importante que ustedes estudien, que se formen y que investiguen. En otro punto, vemos, cuando hicimos un análisis de la criminalidad femenina, analizamos la percepción y todo el análisis de por qué había cometido delitos las mujeres en el estado, en Mérida, en el penal femenil. Eran 91 reclusas que estaban en esa época, ahorita ya son menos. Y a través de un proceso metodológico vimos que, nos advertimos que la mayoría de las mujeres delinquen para proteger a sus cónyuges o para ayudar a sus cónyuges o por manipulación de sus cónyuges. En este sentido podríamos establecer una política penitenciaria para tener un tratamiento diferente en la sanción establecida a las mujeres. Entonces, esta es la importancia de la investigación jurídica, que no solo resuelve cuestiones de litigio, sino que puede resolver otras necesidades, otros fenómenos sociales y jurídicos que se presentan en la realidad social. Y es una responsabilidad de nosotros como profesionales el poder formarnos con una metodología adecuada para poder responder a los problemas que se plantean hoy. Hace muchos años se presentó un protocolo de investigación en la facultad y en el cual el sínodo no estaba de acuerdo porque era terrible, era un absurdo jurídico. ¿Cuál era el tema? Sociedad de convivencia. Hoy, ¿qué pasa con ese tema? Hace un mes recibí un dictamen de un tema en el cual los sinodales negaron la viabilidad del tema. ¿Por qué? Porque tenía relación con algo innovador y tecnológico, como el hecho de que si los, ¿cómo se llaman? Como los avatar, como los, no sé, esas cosas. Inteligencia artificial. Algo, de inteligencia artificial, si eran sujetos de derecho, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Hoy por hoy, que nos presenten eso a unos abogados, pues es un absurdo total. Entonces, yo digo, bueno, sí, puede ser un absurdo hoy, pero es una realidad que se tiene que estudiar.
que se tiene que analizar. No digo que esté bien o que no esté bien, pero el estudio es viable, porque así se hace ciencia. Y así podemos darle herramientas a los juzgadores para resolver casos concretos. Gracias. Bueno, pues no voy a repetir mucho de lo que ya dijeron, porque suscribo todo lo que han dicho tanto José Pablo como la doctora Luceli, y yo les voy a contar una anécdota que escuché a mi maestro Manuel Atienza al respecto, casi como tu pregunta, ¿no? Atienza dice, ¿a ustedes les gusta el fútbol? Sí, a la mayoría les gusta el fútbol. Y van a ver los partidos, ¿no? Sí, ¿saben de qué consiste un partido de fútbol? ¿De qué se trata el juego? Sí. ¿Y han ido a un entrenamiento? Pues algunos sí, otros no. ¿Qué hay en un entrenamiento? Entonces, pues, hacen lagartijas, hacen sentadillas, los jugadores alzan los pies de una manera muy rara, cosas que nunca vemos hacer en una cancha, en un partido de fútbol. ¿Estás de acuerdo? Yo no he visto nunca que Messi haga 10 lagartijas antes de meter el gol, ¿verdad? O que se levante la pierna hasta acá para estirarse. Nunca. Y en un entrenamiento lo vamos a ver todo el tiempo. Que esta pregunta se le hizo a Atienza, este ejemplo lo ponía a propósito de la lógica. ¿Para qué sirve la lógica? Yo lo voy a trasladar a la investigación. La lógica, o en este caso la investigación jurídica, es como la gimnasia, como los ejercicios físicos que tiene que hacer un abogado y que no se notan a la hora de la práctica, pero que nadie dudaría que son absolutamente indispensables para alcanzar balones, para correr más rápido, para meter gol. Acá para ganar un juicio, un proceso, ganar una argumentación, convencer al juez, ¿de acuerdo? Resolver problemas. Insospechadamente vamos a utilizar nuestra lagartija, nuestra fortaleza, nuestra gimnasia mental, nuestra gimnasia intelectual, que es la investigación. Entonces, mi querido Rubén, ¿de qué sirve a un abogado que no va a hacer un paper, que nunca va a hacer un libro, que nunca va a hacer de eso, de gimnasia, para poder resolver mejor y ser más solvente como profesional técnico, ¿no? Podríamos agregar cosas que ya no quiero, pero también me gustaría ponerle el tema de descarte, dudar, para dudar. ¿Para qué investigamos? Para dudar. La duda es la madre de la sabiduría. El abogado en un despacho, en un juzgado que no duda, es un candidato que lo corramos, ¿no? Porque si ustedes tienen pasantes que no dudan nunca, sí, señor, lo que usted diga, sí, lo que usted quiera, ¿de qué te sirve? Tú quieres a alguien que dude de lo mismo que tú le dices, ¿de acuerdo? La persona que no trae preguntas a la discusión, que no trae inquietudes, que no trae inclusive contradicciones, pues no parece muy viable para que continúe trabajando con nosotros. Muchas gracias. Yo me atrevería, Roberto, a agregar al último que dijiste y que además sepa defender sus puntos de vista, ¿no? O sea, porque puedo decir, es que abogado me parece que no es así es y punto, está bien, ¿no? Bueno, pues, tampoco sirve en el despacho, ¿no? En no pocas ocasiones, digamos, un abogado junior o un pasante ha dicho, es que a mí me parece que esto debería ser así, ¿no? Ahí está, y su opinión es muy valiosa, porque tiene razón, ¿no? O de repente, que también me ha sucedido, y lo digo con toda claridad, algún alumno que defiende su tema de investigación con una vehemencia y que además con argumentos sólidos, pues uno termina, vamos, de platicar en algún momento, termina diciendo, y además haciendo un trabajo magistral, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que yo agregaría a raíz de lo que tú has decir, es lo que me trajo a la mente. Y pues le pediría, digo, para que esto sea un foro, a quienes están aquí, pues que nos compartan sus pareceres, sean profesores, invitados, o mejor aún, pues alumnos y alumnas de nuestra facultad que digan, pues no estoy de acuerdo, pues a mí me parece que la investigación apesta y no debemos tener nada de esto, ¿no? O sea, me gustaría dudas, preguntas. Hay una parte que dijo muy interesante la maestra, la realidad social. Entonces, nosotros vemos la investigación, sobre todo la investigación jurídica,
como bien decía el doctor Juan Pablo, respecto a la legislación, cuando se tiene una metodología, pero sin embargo esta metodología y esta legislación y toda esta investigación jurídica, más allá de la parte técnica o de la parte teórica, no soluciona los problemas de la realidad social. Siento que hay un fracaso, es una cuestión de más avance, es una cuestión de inaplicabilidad por parte de las autoridades. Lo menciono por razones de que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos contextos de la vida pública, que podemos decir, ya sea del gobierno, del poder económico, de los poderes fácticos, de cualquier tipo de poder, cuando nosotros vemos que una ley que es, según estuve leyendo, uno de los objetivos de la investigación jurídica es la norma. Entonces ya tenemos una norma como tal que ya pasó por un proceso legislativo donde se supone que hay una investigación jurídica y todo un proceso para que pueda salir a la luz. Entonces cuando esta norma se aplica y no resuelve la problemática social, ¿qué pasa ya con la investigación jurídica? Fracasa, necesita más investigación, necesita más recursos, necesita darse a conocer, porque la mayoría de la población no conoce los temas jurídicos. Es decir, nosotros podemos ver que, aterrizando la actualidad, que el Poder Judicial dictó tal sentencia, y la mayoría de la población está en desacuerdo, ¿no? Y nosotros decimos, no, es que lo está haciendo por tal o cual, o corrupción o lo que quiera. Y puede venir un doctor en el tema y te va a decir, sí, pero ¿por qué está mal? Tú puedes pensar que tienes argumentos para decir que está mal, pues la persona que no conoce de leyes pues no tiene ningún argumento para eso, pero dentro del pensamiento colectivo es una injusticia, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la esposa de García Luna, donde el tribunal dicta que se descongelen sus cuentas cuando ya le condenaron a narcotráfico a su esposo. Desde la perspectiva, considero, desde la perspectiva social, la realidad social, si vamos y le preguntamos a la sociedad, van a estar de acuerdo que muy probablemente la esposa de este señor tiene nexos y tiene causales para pensar al menos que tiene ciertas acciones que pueden justificar, porque ahí está es para justicia, que tiene para mantenerle congeladas sus cuentas. Pero dada la investigación que ya se llevó todo a cabo, ya se le aplicó una norma que ya está, y los juzgados dicen, bueno, pues se le va a descongelar por tal cual, y todos los argumentos posibles, habidos y por haber, de acuerdo a la norma, fracasa ya la norma para que no haya una justicia social, o fracasa el poder legislativo o el poder judicial al no poder mantener a la sociedad como que con esa perspectiva de que sí existe la justicia y sí existe de algo la investigación jurídica. Bueno, mira, en tu exposición se deja entrever una corriente del derecho, una corriente de la filosofía del derecho, digamos, que se conoce como escepticismo jurídico, ¿no? El escepticismo jurídico viene a decirnos que el derecho, en lugar de ser parte de la solución de los problemas sociales, es parte del problema. Eso es muy viejo, viene desde Marx, desde Carlos Marx, ¿no? Que planteaba que el derecho forma parte de la superestructura social de dominación de los ricos sobre los pobres, de los poderosos sobre los débiles. Esa es una aproximación vigente, valiosa, interesante a tomar en cuenta en la filosofía del derecho, el escepticismo, los movimientos críticos del derecho. Ahora bien, si lo conectamos con el tema que nos ocupa acá, tú propones, ¿para qué tanta investigación? Déjame traducirte, corrígeme si me equivoco. ¿Para qué tanta investigación? ¿Por qué la metodología que nos han mencionado acá parece ideal, parece un modelo perfilado, que las cosas salgan bien, que las cosas salen mal? Entonces algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Falla la investigación, falla el derecho. Yo te mostraré lo siguiente. La investigación apenas es un hilo de la realidad tan compleja que vivimos. Los problemas sociales se resuelven con varios hilos. Uno es el derecho, que viene con la investigación, pero otro es la política, y otro es la economía, y otro es la religión, la idiosincrasia, la educación. Son tantos los hilos que están tejidos para que podamos afrontar un problema que sería muy injusto echarle la culpa a un solo hilo.
en este caso al hilo de la investigación. Yo creo que las normas, como les mencionaba la doctora, normas ineficaces, absurdas, quizás tuvieron una buena intención a la hora de que el investigador, el asesor del diputado se puso a trabajar ese tema, ¿no? Porque pensó que quizás, te voy a poner un ejemplo real en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, no voy a decir que soy anti-bicicletas o anti-medio ambiente, en la Ciudad de México estamos tan saturados de población, y sobran 10 millones de personas en la capital, es la verdad. Sobramos. Gracias por la acotación. Sí. Peor que somos de provincia nosotros. Y que a veces las soluciones legislativas y normativas, reglamentarias, por ejemplo, hay una calle que seguramente han podido mencionar todos ustedes, la calle Insurgentes, ¿no? Que es una de las más importantes, cruza la ciudad de norte a sur. Y es una calle que se ha venido reduciendo con el tiempo, y uno diría, si cada vez hay más coches, ¿cómo podemos reducir los carriles? Ahora hay un metrobús y hay un carril para bicicletas completo. Eso apenas empezó en esta administración. Entonces, si antes había tráfico, ahora hay mucho más tráfico, porque se supone que se debe dejar pasar a las bicicletas. Y uno ve en derecho comparado, o ve ejemplos en Holanda, en Europa, que efectivamente ese carril que destinaron está lleno de bicicletas y hay muy pocos coches. Pero en la Ciudad de México no hay bicicletas, o sea, son muy pocas en comparación con la cantidad de coches. Entonces, los coches estamos con mayores problemas de tráfico, pero con la frente muy alta para decir, nosotros sí dejamos un espacio, al menos formalmente, legislativamente, para que pasen las bicicletas, que no pasan, pasa uno o dos, muy allá, muy raro. El fin de semana es otra cosa, pero el día a día uno puede juzgar que esa norma, que esa legislación, no está provocando el cambio deseado, provocando quizás el desincentivo de usar el coche, usar bicicleta, lo cual está muy bien para los que viven en la Roma y en la Condesa y que van a trabajar ahí mismo. Pero si nosotros vamos a Santa Fe, no hay manera. México es una serie de cañadas, no es siquiera no es plano para poder circular tantos kilómetros en bicicleta. Por lo tanto, me parece que a veces las soluciones, no es que no haya tenido investigación, yo te aseguro que esa norma de las bicicletas tiene detrás una magnífica investigación, marcos teóricos, derecho comparado, buenas intenciones, que se use menos el coche, que sea más saludable la bicicleta, etc., una cultura del respeto, pero tal y como están hoy las circunstancias, uno diría, esa es una norma fracasada, es una política pública destinada al fracaso, porque ni la obedecen, porque cuando se satura, se meten en el carril, atropellan a los ciclistas, verídico, porque además no hay unos vigilantes, no hay policía, no hay tránsitos que estén ahí multando a los que se meten en el carril de la bicicleta. La verdad, es una norma desastrosa en el sentido de eficacia jurídica, ¿de acuerdo? Pero entonces uno dice, ¿fue culpa de una mala investigación, de una defectuosa metodología en la aplicación? Quizás por no haber previsto otros factores, ¿no? Quizás. O alguien te diría, no, lo hicimos con la mejor de las intenciones, pero la jefa de gobierno nos dijo que iban a poner vigilantes, o que iba a haber multas, y eso no lo están haciendo. Eso no depende de mi investigación, depende de la voluntad política. Y es muy desgraciado que esto pueda suceder, ¿no? Y segundo ejemplo de las sentencias impopulares. Nosotros tenemos un sistema, en el mundo occidental, un sistema jurídico que está pensado, digamos, de forma sistemática y de forma ordenada, digamos, ¿no? Es decir, un proceso tiene sus etapas, tiene sus necesidades, sus exigencias técnicas. Además, el mundo de los derechos humanos nos dice que tenemos que dar garantías y respetar la seguridad jurídica de cualquier persona, aunque sea el esposo de García Luna, para ser juzgada o procesada en un juicio, ¿no? Con todas las garantías que cualquier persona merezca, no importa si eres el esposo de un narcotraficante o de un expolítico o de un político de Morena, da lo mismo. Tenemos que partir de ese respeto. Si estuviéramos en la justicia del Caribe, en la justicia en la que no había procedimientos, no había garantías, un solo señor allá en España, en la Antigüedad Media, juzgaba según un poco cuento de Juna, o sea, según un poco el sentir del pueblo, pues tenemos en una etapa prehistórica, ¿me explico? Juzgar los casos a partir del sentir popular, desde el punto de vista, es un terrible defecto
y es un atentado muy grave a las instituciones del Estado y a la democracia misma. Porque imagínate, déjame poner una analogía, es tanto como si, me van a decir que es una falacia, pero es tanto como si yo fuera un médico cirujano, que para poder determinar operar un tumor, le preguntara a la gente, oigan, ¿ustedes cómo ven? ¿Le quito el tumor o no se lo quito? Y me dijeran, ¿quién es el tumor? Pues tú la esposa que no se lo quites, que se pudra, que se muera de cáncer, que es gente mala. Tú no se lo quites. El amor popular dice lo que tienen que hacer los médicos, lo que tienen que hacer los ingenieros en un puente. Lo mismo pasa con los abogados. El sentir popular puede tener sus explicaciones sociológicas, antropológicas, de lucha social, de lucha de clase, lo que tú quieras. Pero el derecho es un conocimiento técnico, un conocimiento acabado, déjame decirlo así, ajeno, lejano a las manos, digamos, a las manos de la población no ilustrada y no preparada jurídicamente. Y ni siquiera estoy hablando de gente que no tiene estudios, ¿eh? Nosotros los abogados, ustedes lo saben, lo están sabiendo, somos muy populares, inclusive con otros profesionistas, con los ingenieros, con los médicos, nos odian, somos unos corruptos, etc. Todos los perjuicios que hay acerca de la profesión. Gente ilustrada, no gente no ilustrada, gente ilustrada que no entiende cómo es esto el derecho y se explica que no lo entienda, no se justifica, pero se explica, me explico. Está bien, o sea, ustedes no entienden, yo tampoco entiendo por qué le pusieron 4 varillas al puente, o 4, se hace feo ese puente, porque esos pilares. Y un ingeniero me diría, ay, ¿tú qué sabes? Si no lo ponemos se cae, tonto, ¿no? No vengas a opinar lo que sabes. Lo mismo acá. Es que la sentencia es que, bueno, usted no sabe, entonces deje a los expertos, que no son infalibles, insisto, que no son infalibles, que a veces pueden tener razón las clamores populares, pero que en la mayoría de las veces son eso, son voces más bien ideológicas, populistas, cargadas de alguna ideología, que entorpecen o que tratan de ensuciar, digamos, el quehacer, no perfecto, insisto, de los juristas y de los jueces especialmente. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. Hay que ver el problema de una forma más compleja. Una vez escuché, con esto termino, a Felipe González, al español, que fue presidente del gobierno, hacer una aproximación muy clara, muy prístina de lo que es el populismo. El populismo, dice Felipe González, es ofrecer soluciones simples o simplonas a problemas muy complejos. Y esas dos cosas es como el agua y el aceite. Sencillamente no casan, no se pueden juntar. Un problema tan complejo como el tránsito, como los problemas sociales más acuciantes, la inseguridad, etcétera, demandan respuestas complejas también y que no necesariamente toda la gente las va a entender. Y en eso nosotros tenemos que jugarnos la vida. Es decir, imagínate el papel de un juez, el papel de una jueza. Sabe de antemano que su sentencia, al menos para el 50%, va a ser impopular. Como dice el ministro Cosío, si el derecho fuera un negocio, sería un negocio a pérdidas a la mitad. Porque la mitad estará de acuerdo y la mitad en contra. Por lo tanto, el derecho no es un buen negocio. Y el que se mete de juez sabe que va a ser impopular. Si quiere ser muy popular y salir en TikTok y esas cosas, no me refiero a nadie en particular, quizás debería pensarse mejor sus papeles, porque el juez tiene que saber que va a ser de antemano, al menos para una gran parte de la población, impopular. Muchas gracias. Yo solo quiero anotar algo con lo que acabas de señalar, Roberto. La importancia del pensamiento crítico, ¿no? Desde luego que las sentencias de los tribunales se pueden criticar, eso es y ahorita parte de una democracia compleja, eso es importante, pero especialmente, sí, saludable, y especialmente pero desde nuestro punto de vista como juristas, lo que corresponde es hacer una crítica fundada y basada en datos objetivos. La Suprema Corte o el juez de distrito o el tribunal colegiado o la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió mal, muy bien. ¿Qué ley contravino? ¿Contra qué ley resolvió? O sea, ¿cuál es la ley que dice que esto debe ser negro pero puso blanco? ¿No? ¿Y con base en qué? ¿Y por qué está diciendo que esto es blanco
o esto es negro. Entonces partamos, y ahí voy a reducir esta cuestión, a que cuáles son los datos que nosotros tenemos para aseverar que la sentencia no es correcta o es incorrecta. Es la ecuación básica de la argumentación jurídica. Hay dos expertos en la materia, pues no me corregirán si estoy mal. Claro, esto no significa, y esto es lo complejo del asunto, ¿no?, que como la Suprema Corte, o quien ustedes quieran, ya lo dijo, esto es así, y es santa palabra, y no puede ser. No, la crítica a las sentencias de los tribunales también es parte de una democracia, eso no lo vamos a negar. Rivas Sigal, en nuestro clásico al respecto, cómo hay un constitucionalismo democrático en el que versa sobre la crítica a las decisiones de los tribunales, pero hay que ver qué crítica es la que estamos haciendo a los tribunales. Digo, es una crítica visceral, irracional, esa es una, que podrán algunas personas tener el derecho de hacerlo, porque puede haber un derecho de expresión, y precisamente esa es una idea que compite en el mercado de ideas en una sociedad democrática, subrayo, ¿no? Y otra es una argumentación en donde decimos, por ejemplo, como fue la discusión en el caso de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones cuando la dictó la Suprema Corte, es que el artículo 64 de la LR 105 dice que no se permite. No, bueno, pues es que nosotros consideramos que la tutela de los derechos fundamentales debe prevalecer, porque si no lo permite el artículo 64 de la ley, pues ese artículo resulta, ese es mi punto de vista, inconstitucional. Entonces, si algún tribunal está facultado para inaplicar una disposición inconstitucional, me parece que el primero es el máximo tribunal de la nación. Sin parecer, podemos discutir esto, no es el objeto de enfrascarnos en el 64 de la LR 105, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Se pueden criticar las decisiones de los tribunales, por supuesto, incluso es sano en la democracia, y las decisiones de los tribunales constitucionales, por supuesto, pero ¿qué crítica es lo que estamos haciendo? Hay derecho a hacer una crítica, por supuesto, hay una libertad de expresión en una sociedad democrática, pero me parece que desde el punto de vista jurídico, digo, moral profesional, si cabe la expresión, pues nosotros tenemos que formular una crítica argumentada, pues un poco más, que vaya un poco más allá de lo que puede tener pues el común de quienes integramos la sociedad. Gracias. Andrés, a ver, hagamos las preguntas, Andrés. Sí, retomando un poco lo que decía la doctora Luceli, decía falta de pericia para incorporar las tendencias contemporáneas. A su juicio, ¿cuál considera que deben ser los elementos mínimos que deben tener las clínicas, los talleres y los seminarios? Y sobre todo la formación teórica ya aterrizada a la realidad. Gracias. Sí, Nicolás. Y vemos. La pregunta es que, ¿qué tan positivo puede ser que se les dé a la impartición de justicia ¿cómo decirlo? Este significado de que la impartición de justicia va a derivar en la verdad histórica? Porque bueno, por la verdad, pues, porque al final en un procedimiento judicial siempre el resultado final se le estima como la verdad, como lo que pasó. En la materia penal se habla mucho de, existe la presunción de inocencia, existe también, el sentenciado, y yo lo que quiero decir es que este sentenciado es un homicida, este sentenciado es un ladrón, este sentenciado, pues no sé, cometió peculado, etcétera, etcétera. Y lo que quiero oír es que estas sentencias que emiten los juzgados ordinarios, los juzgados de índole federal, ni se diga la Suprema Corte, pues también contribuyen a lo que dijo el doctor Rubén, a la democracia, a la transparencia, a la información, porque ya se juzgó el ejemplo que puso el compañero a García Luna, y se dice que García Luna es un narcotraficante, pero es así. Los periodistas, los serios obviamente, hablan de
no dan información sin que antes haya una resolución del juez. También las sentencias generan políticas públicas, la jurisprudencia hace políticas públicas, entonces pues debería haber más candados o más, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, más candados para que las sentencias tengan esta esencia, por así decirlo, o este valor de verdad. Gracias, Nicolás. Tito. Bueno, ante la discusión me ha quedado claro que con la investigación se puede enfocar al ejercicio práctico, ¿no?, de la profesión, y que en este ejercicio práctico, a raíz de la investigación, pues podemos obtener argumentos novedosos pues, ante los tribunales, en este caso un tribunal constitucional o un juzgado constitucional. Mi duda es cómo estos argumentos novedosos han contra la práctica de la Judicatura Federal, en donde, digo de manera muy respetuosa, y lo digo, a veces creo que es más importante o creo que lo que tiene que ser novedoso es el acto reclamado más que el argumento, ¿no? Y lo puntualizo de manera muy concreta. Por ejemplo, se me viene a la mente, en el 2014 hubieron, con respecto al impuesto celular, en cuanto a las personas morales que sí lo causan, perdón, que las personas físicas sí lo causan, las personas morales no, violaba el principio de igualdad tributaria, ¿no? Y hubieron varios amparos con respecto a estos temas, donde si bien el acto reclamado era el mismo, los argumentos eran distintos y eran novedosos. Y sí quiero ser muy concreto porque las resoluciones que emitió la Suprema Corte fueron prácticamente iguales. El ministro Cosillo hizo un voto particular ante todo el tema, donde él sí consideraba que violaba, por ejemplo, el principio de igualdad tributaria. Y ahí es donde yo digo, bueno, un voto particular está cobijando más todos los argumentos novedosos en lugar de las sentencias que pareciera que, con todo respeto, la Suprema Corte fue pues sacaron esas sentencias, no sé si de formato o como coloquialmente se conoce, ¿no? Y mi pregunta es más que nada esa, ¿no? ¿Cómo estos argumentos novedosos y esta práctica novedosa ante la investigación que tienen los abogados tribunales, ante la práctica de el Consejo de la Judicatura Federal, que me queda claro que hay unos esfuerzos muy grandes en el Instituto de la Judicatura Federal en cuestión de que, por ejemplo, los secretarios de todos estos temas de eventos de investigación jurídica y todo lo relativo a ello, pero pues sigue existiendo pues, esta parte, ¿no? No sé. Bueno, son muchas preguntas, vamos a tratar de abordar algunas, ¿no? Y las más difíciles se las dejo a mis compañeros. Dos premisas quisiera dejar sobre la mesa, ¿no? En primera, es las opiniones a favor o en contra que podamos nosotros esgrimir tienen que ser desde la perspectiva de la razón, no de la empatía. ¿Okay? En primer lugar. En segundo lugar, la conclusión, la conjetura o la deducción que podamos tener de un caso particular tiene que tener el antecedente, ese componente del fundamento, o como bien decía el doctor, los datos, ¿verdad? Por eso es muy importante, como estudiantes o estudiosos del derecho, que antes de decir una opinión, tengamos esos datos, tengamos información y tengamos el fundamento que haga válido nuestro comentario y fuerte nuestra opinión. Porque cualquier persona puede decir cualquier cosa, nosotros no. Nosotros no, porque tenemos el privilegio de estar en una universidad y estar formándonos como futuros abogados. Por eso es muy importante que esas opiniones populistas que podemos ver en las redes sociales y en todo el universo de internet, con los famosos youtubers que tienen muchos seguidores y que a veces dicen barrabasadas, ¿verdad? Y media. Tenemos que tener ese pensamiento crítico para poder nosotros dar un like, porque ese like que estamos dando impacta. Y a veces una mentira o una barrabasada dicha tantas veces se torna de verdad.
y tenemos que tener mucha responsabilidad con los likes que damos, con los posts que compartimos, y cuando abrimos nuestra boquita tenemos que tener datos, fundamentos válidos para que lo que digamos sea lo correcto. Eso quería dejar de... no me lo podía aguantar. Había una pregunta que decía, ¿qué? Andrés, gracias, ¿no? ¿Qué se debe ver en las clínicas? En las clínicas se debe ver lo que se está viendo y se debe hacer lo que se está haciendo, pero más práctica, más resolución de casos, más análisis de casos concretos para resolver. ¿Por qué? Porque toda la carnita y todo el sustento para resolver las clínicas se tiene que dar antes en sociología jurídica, filosofía jurídica, introducción al estudio del derecho, y esas asignaturas que como estudiantes a nosotros nos dan picazón, porque decimos primer y segundo año de carrera, yo no pensé que esto era la carrera de derecho, qué aburrido, yo ya quiero ir al penal a sacar un preso. Y no, tenemos que partir, compañeros, de entender la nueva concepción de derecho. Cuando yo estudié derecho me dijeron que el derecho era un conjunto de normas, y no es cierto, o decepción. Pero ¿qué pasa? Que ni mi maestro ni yo entendíamos a García Maínez. García Maínez tiene una gráfica muy bonita, pero nunca le entendí hasta 30 años después. Recuerden ustedes los círculos concéntricos de García Maínez, que hablaba de la validez de la norma, hablaba de la eficacia de la norma y hablaba de la norma vigente. ¿Ok? Eso es el derecho. Las tres cosas juntas, no solo un conjunto de normas. Entonces, lo que debemos de hacer en las clínicas se tiene que ir formando con el primer año, el segundo año, el tercer año de la carrera, para que cuando lleguemos, por esa es la razón que la malla curricular tiene un orden de asignaturas. ¿Ok? Por eso a mí me da picazón cuando hablan de flexibilidad y que el alumno agarre y que cargue lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo no puedo estudiar seguridad social si no he visto laboral 1. Porque no debería de tomar clínica de penal si no he visto delitos en particular. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar en las clínicas? Lo que estamos estudiando con análisis de casos, pero entendiendo la concepción del derecho, que hoy por hoy ya no es lo que nosotros hemos aprendido. Sí, ¿por qué? Porque hablábamos de realidad social. Hace un momento un compañero comentaba la realidad social, y la realidad social, jóvenes, eso es el derecho. La realidad social de hoy es el derecho de hoy. La realidad social de ayer fue el derecho de ayer. Y la realidad social de mañana será el derecho de mañana. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que pone las pautas para determinar lo que es el derecho. Y con base a la realidad surgen las políticas públicas y van formando lo que es el derecho, no al revés como a veces queremos hacer. No tenemos una ley de desarrollo social en el Estado, vamos a buscar la de los otros estados, copiamos y la ponemos aquí en Mérida, en Yucatán. No así se hace la ley. La ley se construye a partir de un fenómeno social. La ley se construye a partir de la voluntad con la cual las actividades humanas de un territorio determinado se mueven en un momento histórico determinado. Eso es el derecho. Luego entonces, para poder definir el derecho, hablaba el doctor Rubén al principio de la tridimensionalidad de Miguel Rey, ¿no? Que dice que el derecho es la norma positiva que estudia. ¿Quién estudia la norma positiva? La dogmática jurídica. Esa es una parte, una dimensión del derecho, la norma. Pero no hay casos fáciles que se pueden resolver con el silogismo jurídico aplicando la norma al caso concreto y llegamos a la conclusión, se absuelve su condena. Pero hay más, el derecho va más allá. Y también tenemos que analizar cuál es el modelo de Estado para saber cuál es el valor que esa norma protege hoy.
y con base en eso ir construyendo mi argumento para que sea válido. Y finalmente aterrizar con la tercera dimensión del derecho, que es la realidad social. Lo que está sucediendo hoy, el derecho tiene que responder a las necesidades actuales. Y yo hablaba en algún momento de las tendencias globales, ¿no? Que eso es lo que nos hizo favor Andrés de comentar, ¿no? Esas son las tendencias globales. Lo que pasa hoy, el comercio electrónico, la firma electrónica, la inteligencia artificial. ¿Cómo responde el derecho hoy a esas problemáticas, a esos contratos electrónicos? Las leyes antilavado, ¿cómo están respondiendo a esas necesidades actuales? ¿Okay? Para eso tenemos que tener un bagaje de conocimientos y un sustento teórico fuerte que nos dé lo que es la realidad social, estudiándolo en sociología jurídica. El valor que protege la norma, que me lo va a dar la sociología jurídica, perdón, la filosofía jurídica. Y finalmente conocer la norma a través de toda la codificación sustantiva y adjetiva. ¿Para qué? Para que aterrizando todos estos conocimientos yo llegue a la clínica y pueda resolver un caso concreto. Gracias. Yo nada más mencionaría sobre la clínica, lo que estamos haciendo nosotros en el Tecnológico de Monterrey es, a las clínicas se pueden inscribir estudiantes de distintos semestres. Entonces sí tenemos una nivelación las primeras 2 semanas. En esta clínica, que es la clínica de asesoría de emprendimiento, ¿no? Asesoría legal de emprendimiento, nos vamos a dar una base rápida de contratos, sociedades, protección de datos, propiedad intelectual. 2 semanas, se arrancan con los proyectos de asesoría y al final viene una evaluación. ¿Cómo llegaste y cómo te vas de la clínica? ¿No? Para ver la evolución de las y los estudiantes en cada ciclo de las clínicas. Sobre tendencias contemporáneas, yo únicamente subrayaría ahorita lo que mencionaba la doctora respecto a hay que ser muy cuidadosos con las tendencias contemporáneas porque no todas las recetas sirven para todos los lugares, ¿no? Para esto de epistemología se llama causalidad, ¿no? Y hay que revisar si la receta que nos estás dando funcionaría aquí por las características que tenemos en nuestro país, si es un elemento necesario pero no suficiente para funcionar, etc. Y me voy a meter a la pregunta de la verdad en las sentencias. Aquí yo mencionaría 2 cosas respecto a tu pregunta. Lo primero, creo que hay en todo proceso judicial tiene que haber una investigación seria, imparcial, que permita llevar los elementos necesarios al proceso judicial. Pues creo que ahí estamos con graves problemas como país y todos sabemos los diagnósticos que hay, etcétera, y las sentencias que han caído en contra de México como país por el tipo de investigación que realiza. Entonces ahí tenemos un primer problema respecto a ese resultado que será la sentencia. La segunda es la motivación de las sentencias, ¿no? Y ahí pues, los expertos de argumentación jurídica podrán adentrarse un poco más a pues, qué se requiere en la motivación, cuáles serían los elementos de la sentencia en la motivación a la hora de valorar pruebas, pero también a la hora de argumentar en sus considerandos, ¿no? La resolución que se va a adoptar. Lo único que yo diría, ya aquí recojo el tema de los votos particulares, es que la sentencia es la verdad democrática. Cuando ya es una sentencia definitiva, pues es la verdad democrática. El sistema judicial en México, pues se dice que los votos de la mayoría decidirán el sentido de la resolución. Y esas resoluciones hay que cumplirlas en algún momento, una vez que termine la cadena impugnativa, ¿no? Entonces, pues tendremos que convivir con esa verdad democrática. Podemos entrar a las cuestiones filosóficas de cuál es la verdad que estábamos buscando, pero es la verdad democrática para el país y habrá que cumplirse. Si no, imagínate pues que
pues cualquiera que de esa mitad que no tuvo la razón, pues diga, ah, no, pues esa no es la verdad, entonces no cumplo la sentencia, ¿no? Entonces, es la verdad democrática y por lo tanto, pues tendrá que pues, cumplirse, ¿no? Aquí es donde los votos particulares tienen pues, un sentido. La transparencia en la argumentación, la publicidad de los votos particulares, un razonamiento novedoso, serio, sólido, pues comienza a generar otras afinidades para futuros casos, ¿no? Entonces, los votos particulares pues, tienen la posibilidad de convertirse en la verdad democrática en un futuro, ¿no? Cuando pues, se conforman otras integraciones o cuando el propio órgano judicial evoluciona en su razonamiento y abandona un criterio que es lo único que era. Bueno, yo voy a abundar en las últimas dos preguntas. De la clínica no voy a decir mucho, no voy a agregar nada más. Y bueno, José Pablo ya avanzó bastante con las premisas. Yo nada más voy a recordarte una cosa. ¿Quién hizo la pregunta de la verdad? Te voy a una cosita, mira. Hay es bien sano, de pronto, arreglar nuestras cuentas pendientes con el lenguaje. Porque el lenguaje es la única vía que tenemos para hacer derecho. Para expresarlo, para aplicarlo, para vivir este lenguaje. Y el lenguaje tiene problemas, tiene ambigüedades, vaguedades, tiene polisemia, en fin, ¿no? Emotividad también. Entonces, cuando se mezcla el tema de la verdad con el tema de la justicia, con el tema del derecho aplicado, tenemos que zanjar primero ciertas ambigüedades. Una de las formas a las que recurrimos para zanjar la ambigüedad, que no estemos hablando de dos cosas distintas, digamos, como si fuera una sola, nos la regaló hace muchos años Kant, el filósofo Emmanuel Kant, ¿no? Una cosa es el razonamiento teórico, que está hecho de premisas que pueden ser verdaderas o falsas. Por ejemplo, decir que estamos en Mérida, eso es falso o verdadero, porque este salón es blanco. Ese es el mundo de la razón teórica, de la razón del ser. Y hay otro mundo, otro universo que Kant identificó muy bien, que es el de la razón práctica, que tiene que ver más bien con el deber ser. Y en el mundo del deber ser, donde intervienen las normas, los valores, etc., ahí no se puede decir que un enunciado es verdadero o falso. No se puede. No es igual que decir que este techo está pintado de blanco o de rojo. Decir que una sentencia es justa o injusta, o verdadera o falsa, no es equivalente a decir el techo es blanco. ¿Me explico? Porque el techo se puede verificar. La norma, no. La norma es un acto de voluntad. Y los actos de voluntad tienen otras calificaciones. Pueden ser correctos, incorrectos, inmorales, morales, adecuados, eficaces, pero nunca verdaderos y falsos. Lo verdadero y falso es una categoría lógica que vamos a reservar para los enunciados descriptivos del ser, para los enunciados que conocemos en filosofía como enunciados asertivos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en derecho penal es una de las avenidas más frecuentes que se utilizan para hacer esta crítica. Es que, de hecho, ¿de verdad mató o no mató? Bueno, una cosa es el enunciado teórico que se hace con las pruebas, que se puede saber epistemológicamente si la persona mató o no, eso es verificable. Y otra cosa es si es homicida. Homicidio es una calificación jurídica, es una categoría valorativa normativa. ¿Me explico? Una persona que privó de la vida a otra en defensa propia no es un homicida, y sin embargo lo privó de la vida, porque la categoría jurídica es otra. Ya estamos valorando no si es verdadero o falso que lo mató, sino si es, como dijo José Pablo, si es jurídicamente adecuado calificarle de homicida a este señor o no. Pero es una categoría que no pasa por las mismas categorías de la verdad empírica, digamos. También se utiliza la verdad como una verdad más filosófica, más normativa, más relacionada, más cercana a la justicia, pero es un error. Yo siempre sugiero a mis alumnos que reservemos las palabras para lo que son. Entonces yo nunca diría que una sentencia es verdadera, o que lo que la sentencia trajo fue la verdad. No, la sentencia trajo un acuerdo. La sentencia trajo una interpretación del derecho, una aplicación del derecho de acuerdo con 11 voluntades, si hablamos de la Corte Suprema de México, de 11 voluntades que se pusieron de acuerdo, una mayoría simple, una calificada, y otras votos particulares que no. Eso es la verdad.
No, es un acuerdo democrático, reglado, regulado, previsto en el sistema jurídico para dar una respuesta a un problema social, pero no es la verdad. Son cosas completamente distintas. Una de las premisas puede ser falso o verdadera, pero una de las premisas. Y la sentencia, que viene a ser una norma, insisto, no puede ser calificada ni de verdadera ni de falsa, sino de justa, injusta, correcta, adecuada, por ejemplo, contra ley, que fue en contra de una ley, o que estuvo justificado que lo fuera porque se me aplicó la ley, y es una dimensión completamente distinta. Entonces, es bien importante, y yo creo que eso se lo debemos, déjame aprovechar un momento, al positivismo, o sea, es error. Yo soy medio antipositivista, entonces, medio nada más, pero o sea, hay cosas que me gustan, pero otras no. Uno de los errores del positivismo es haber pensado que el derecho era una ciencia y que los enunciados normativos se podían perfectamente aplicar como si fueran un silogismo teórico, no silogismo práctico, sino teórico, y que bastaba con decir, esa es una norma que existe, este es un hecho que se subsume en la norma y conclusión, se acabó. No es tan sencillo, es mucho más complejo que eso. Hay valores, hay deseos, hay voluntades humanas que no se pueden valorar igual que los hechos desnudos, que los hechos como el techo es blanco, ¿de acuerdo? Nada más un poco de cuidado con eso, pero me llevas, tu pregunta me hace reflexionar y me hace, digamos, estar contento con una cosa que estoy escribiendo, ¿no? Y una cosa que estoy escribiendo es que no les enseñamos estas cosas a los alumnos en la licenciatura. Una vieja discusión, ya ni tan, bueno, no tan vieja, nueva, pero ya muy clásica, discusión entre Atienza y Paco Laporta, un positivista español de los buenos, de los grandes buenos, consiste en eso, con respecto a la ponderación, de lo que es experto aquí Rubén, de los mejores que hay en México en ese tema, y muchos critican a Atienza y a los que defienden o defendemos la ponderación bien hecha, bien estructurada, etcétera, porque se puede prestar arbitrariedades, porque los principios son subjetivos, porque cada quien tiene una idea de moral y de justicia, etcétera, etcétera. No voy a repetir la crítica. Pero cuando Atienza se defiende muy bien de todos sus argumentos y los logra poner en su lugar, llega un Francisco Laporta y le dice, muy bien, Manolo, perfecto, la ponderación, los principios, los valores, pero ¿quiénes son nuestros jueces? En España, nuestros jueces tienen apenas un conocimiento vulgar de filosofía moral. ¿Cómo pretendes que nuestros jueces formados como juristas positivistas, que se aprendieron los códigos, que nos aprendimos los códigos y los manuales de derecho, podamos hacer un razonamiento moral de calidad si no pasamos por la Facultad de Filosofía? ¿Me explico? Por lo tanto, una de mis propuestas que estoy haciendo ahorita es que tenemos que introducir una materia de filosofía, porque después es muy fácil quejarse, uy, qué malas ponderaciones, uy, qué chapa, García hablado bien y nos destroza, con toda la razón, porque hay unas porquerías en las sentencias, auténticas porquerías, vaciladas, tonterías, ocurrencias, ¿no? Cosas absurdas, y tiene razón el positivo de decir, bueno, mejor, si van a ponderar así, mejor no ponderen. Cosío mismo en la corte fue el primero que entró con la ponderación, el primero, en un asunto fiscal, por cierto, que hizo Chiscapó. El primero que ponderó en México fue Cosío. Y Cosío, hacia la mitad de su gestión, que fueron 15 años, se frenó mucho, porque la ponderación se descarriló en México. Y se empezó a ponderar, nos dio la ponderacionitis. Y hasta para las improcedencias, hasta para el sobreseimiento se ponderaba ya, o se pondera, Y claro, es normal que los positivistas serios critiquen porque no tenemos un entrenamiento. Entonces me parece absurdo que digamos, ¿qué mal ponderan? Nadie les iba a ponderar. No, es que nadie les va a ponderar, ni a nosotros ni a ustedes. Y necesitamos clases de filosofía moral, clases de filosofía política, clases de teoría de la justicia, de teoría de los valores, de teoría de los derechos humanos, que doten a los jueces futuros de herramientas, y a los abogados litigantes, postulantes del futuro, de herramientas sólidas, bases fuertes, que da la investigación otra vez, para que se planteen buenos argumentos de ponderación, de principios, de valores, con un razonamiento moral de calidad, no como dice Laporta, vulgar. Esto, gracias.